Muy bien, hermanos, nosotros hemos estado hablando durante el mes pasado muchos temas relacionados con la familia y con el matrimonio, aprovechando la costumbre del mes de mayo. Pero hemos venido durante la mayor parte del año, desde el comienzo, estudiando el Evangelio de Mateo, Evangelio San Mateo. Hemos venido trayendo una serie de mensajes de carácter expositivo. La idea es ir estudiando el Evangelio de San Mateo y mirando qué enseñanzas son útiles para nuestra vida, qué enseñanzas de la palabra de Dios podemos tener. Y la última vez, con el favor de Dios, habíamos quedado en Mateo capítulo 22. Les invito a abrir la Biblia suya en Mateo capítulo 22. Habíamos quedado en el versículo 14. Así que, como ya pasó el énfasis de la familia, continuamos con esta serie de mensajes, retomando los estudios donde habíamos quedado. Esto nos permite entonces todos los domingos estar examinando el Evangelio y mirando tantos temas que nuestro Señor nos quiere revelar. Entonces, en Mateo capítulo 22, versículo 15, tenemos el pasaje para hoy. Vamos a leerlo, dice Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Vamos a dejar ahí. Bien, nosotros sabemos, y en los capítulos anteriores hemos visto cómo el Señor tuvo muchos opositores, grupos religiosos y políticos que estuvieron siempre contra Él. Y siempre buscaron la manera de tenderle alguna trampa, haciéndole preguntas a ver si lograban que Él dijera algo sobre lo cual pudiera ser acusado. A ver qué palabra decía o qué concepto decía que no encajara dentro de su religión y dentro de su filosofía, para poder acusar al Señor. Y en este pasaje dice aquí que llegaron dos grupos. Llegaron los fariseos, que era un partido político religioso fanático, y llegaron los herodianos, que eran, digamos, los seguidores de el rey Herodes, que era otro grupo como político que había allí entonces. De manera que se reunieron para hacerle una pregunta al Señor, a ver si lo podían atrapar. Planearon y dijeron: hagámosle alguna pregunta a ver si se cae en alguna, y con eso vamos a poder acusarlo y finalmente apresarlo y finalmente matarlo. No nos conviene este señor llamado Jesús. De manera que entonces llegan estos personajes, estos dos grupos, los herodianos y los fariseos, a tentar a Jesús. Y vienen a tentarlo con adulaciones. Porque según el versículo 16, se dirigen al Señor en primer lugar como maestro, lo cual era un título muy importante en aquel entonces. Los maestros de la ley pues eran los que enseñaban la ley de Dios al pueblo. Luego le dicen al Señor: nosotros sabemos que tú eres amante de la verdad. Y claro, el Señor era amante de la verdad.
Pero ellos, para ganarse la confianza, le dicen: usted no es alguien que oculta las cosas o las disfraza. Sabemos que usted es amante de la verdad. Por lo tanto, usted es un hombre sincero. No anda con mentiras. Luego le dicen: sabemos que tú enseñas el camino de Dios. Tú enseñas a la gente la manera de llegar a Dios. Sus enseñanzas no extravían a nadie. Y luego le dicen: sabemos también que tú no te cuidas de nadie. Es decir, usted no favorece a ninguna persona. Usted no le da importancia a la apariencia externa. Eres imparcial con todos. Sabemos que no acomodas la verdad a ninguna persona, sino que eres un maestro veraz, transparente. Entonces, con estas palabras, estos grupos reconocen que Jesús era una persona sincera, que hablaba claramente a las personas importantes y también a las no importantes, sin ningún temor. El Señor no cambiaba las respuestas verdaderas para satisfacer a nadie, ni por temor a nadie. Él dio respuestas absolutamente transparentes, porque era un hombre de convicciones. Y ellos lo sabían. Sin embargo, vienen a probarlo. Y entonces le hacen una pregunta capciosa, que es la que está en el versículo 17 que ya leímos. Planeada, dijeron: vamos a ver qué nos responde. Vamos a ver si se cae en esto que le vamos a decir. Y entonces la pregunta era: Señor, díganos, ¿qué le parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Lo que le están diciendo al Señor es: díganos algo. ¿Está bien? ¿Es legal pagar impuestos? Ahora, ¿para qué le hacen esa pregunta? Porque uno a veces dice: pero esa pregunta como tan rara. ¿Por qué le hacen esa pregunta? Bueno, nosotros sabemos que en este momento toda la Palestina está bajo el dominio de Roma. El Imperio Romano ha invadido a la Palestina y los judíos son vasallos y tributarios del Imperio Romano, del emperador en Roma, del César. Y entonces los judíos, por supuesto, ellos vivían resentidos. ¿Cómo es que nosotros estamos pagando impuestos para que se los lleven para Roma? Pagándole impuestos a un invasor. Ellos vivían dolidos y resentidos y no querían realmente pagar impuestos como judíos. Y esa es la razón. Ellos dijeron: pues Jesús es judío, es nuestro paisano. Vamos a ver si él también está a favor de los romanos y en contra nuestra. Preguntémosle si está bien pagar impuestos al César. Ahora, este asunto de los impuestos siempre ha existido. En los tiempos de Jesús habían impuestos también. Eso no es nada nuevo. Habían impuestos regulares que exigía el gobierno romano. Por ejemplo, había un impuesto sobre el suelo que había que pagar. Toda persona tenía que pagar al gobierno 1/10 parte del grano y 1/5 parte de las cosechas de aceite y de vino que producía en sus viñedos. Era un impuesto que se pagaba a veces en especie y a veces en dinero. También había un impuesto de aduana. Acuérdese que Mateo, antes de convertirse a Cristo, era un cobrador de impuestos, odiado por los judíos porque estaba al servicio de Roma. Y parece que cobraba eso, los impuestos de aduanas. Y había un impuesto también que se llamaba el impuesto de capitación. Era que cada persona de sexo masculino
Desde los 14 años hasta los 65 años tenía que pagar ese impuesto. Y también toda mujer de 12 a 65 años de edad. Y parece, según dicen algunos, le están preguntando al Señor sobre ese impuesto de capitación. Ese impuesto que tenían que pagar todos, hombres y mujeres. Entonces le dicen a Jesús, díganos, ¿está bien pagar los impuestos? Era una pregunta de doble filo, peligrosa. Si Jesús respondía que no paguen los impuestos, inmediatamente lo iban a acusar de revolucionario, de sedicioso, alguien que no se estaba sometiendo a las leyes del Imperio Romano. Por lo tanto, podían acusarlo y condenarlo, porque era alguien que estaba en contra del emperador. Si decía que sí, inmediatamente entonces caería en desgracia con los propios judíos, porque los judíos no querían pagar impuestos a Roma, como ya dijimos. Para el judío su único rey era Dios, y eso de pagar impuestos a un rey pagano que no fuera el sumo sacerdote o sus autoridades, pues eso era un pecado, era insultar a Dios. Entonces, respondiera sí o respondiera no, era para atraparlo. Y entonces nuestro Señor, ¿qué es lo que responde? El Señor da una respuesta que es una enseñanza para hoy y para siempre. Está en el versículo 17, vamos a leerla nuevamente, el 17. Dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, una moneda. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, recordemos que el César era el título del emperador de Roma. Y parece que en este momento circulaba una moneda con la estampa del rey, del César en ese momento, que dicen los historiadores era Tiberio. De tal manera que los judíos se sentían mal cada que tenían que coger esa moneda, que era un impuesto, para pagarlo a Roma y ver la imagen del emperador. Casi era idolatría para los judíos. Por eso estaban en contra. Pero el Señor les dice a ellos, mire, ¿de quién es la imagen que está ahí? Le dijeron, de César. El Señor le dice, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué es lo del César? Lo del César es el impuesto que había que pagar al emperador. Se refería a los impuestos que recibía el gobierno para las obras públicas de aquel entonces, porque en aquel entonces también se hacían acueductos, se hacían cosas, se hacían avenidas, se hacían a la usanza del tiempo, pero también había obras públicas y la ciudadanía tenía que pagar esos impuestos. Ahora, eso de los impuestos lo explica muy bien el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 13, 7. Vamos a mirar un momento Romanos capítulo 13, 7. Romanos 13, 7, que fue la lectura que tuvimos hace un momento, cuando Pablo habla de las autoridades, la necesidad que nosotros tenemos de respetar a las autoridades. Y el apóstol Pablo lo dijo precisamente cuando estaba el Imperio Romano en su apogeo. Alguien podía decir,
Bueno, ahora somos cristianos, ya no paguemos más impuestos. Nosotros somos de Dios, del cielo. ¿Por qué tenemos que pagarle impuestos a nadie? Pero el apóstol Pablo dice que hay que hacerlo y que hay que respetar a las autoridades. Ahí en Romanos 13:7, por ejemplo, el apóstol dice: pagad a todos lo que debéis, a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, como en el caso de la pregunta que le están haciendo a Jesús, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es decir, con la autorización de Dios, es que hay que pagar los impuestos. Y lo dijo bajo una tiranía. ¿Por qué hay que pagar los impuestos? El Pablo lo explica aquí, dice: porque con ellos se mantiene el gobierno y con los impuestos se hacen las cosas para beneficio de todos. Todos los gobiernos del mundo cobran impuestos. Yo no sé si hay algún gobierno que no cobre impuestos, no creo. Ahora, desde ese tiempo hasta hoy, los seres humanos han estado en oposición a pagar impuestos. Especialmente cuando uno paga los impuestos, pero uno no ve las obras públicas, uno no ve los beneficios sociales. Aquí en Bogotá, por ejemplo, hay un malestar en la ciudadanía, ¿no? Porque la gente dice: mire estos impuestos tan costosos, mire cómo está la autopista, mire cómo está allí, mire cómo está allí. Hay una oposición, sobre todo cuando no se ven las obras. Por eso algunos entonces están en contra de los impuestos. Algunos objetan y dicen: bueno, pero es que el gobierno se roba los impuestos, por eso yo prefiero no pagar. Y puede que sea cierto, y a veces es muy cierto, pero es que el hecho de que el gobierno se robe los impuestos, eso no nos exime de pagarlos. Si se los roban, pues primero tienen que dar cuenta a Dios, porque Dios ha puesto a las autoridades no para que roben, sino para que sirvan a la nación. Por eso aquí arriba en el versículo 6, ¿qué dice? Ahí en Romanos 13, Pablo dice, en el versículo 6, 13:6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y aquí lo que San Pablo está enseñándonos es que en un sentido todos los gobiernos son servidores de Dios. No que temen a Dios, sino que están puestos como autoridades para el orden y para la justicia. En segundo lugar, si las autoridades y el gobierno se roban los impuestos, no solo tienen que rendir cuenta a Dios, porque Dios para eso es que los ha puesto, para que sean honrados y sirvan al pueblo, sino que en segundo lugar tienen que responder a la justicia. Hay otras personas que dicen: no, yo no pago impuestos porque es que son injustos. Y puede que lo sean. Hay impuestos que a veces, la verdad, son injustos. Pero la manera de remediar la situación de esos impuestos injustos, entiendo, es cambiando la ley. Y menos mal que todavía nosotros podemos votar libremente aquí en este país, todavía podemos reclamar, todavía podemos hacer manifestaciones pacíficas, todavía podemos salir a las calles y protestar y presionar a los políticos si es que nos parece que hay algún impuesto que no sirve o que es demasiado oneroso. Y es legítimo que los ciudadanos se censuren también al Estado cuando él no cumple con su deber para el cual lo ha puesto Dios. Y es por eso entonces que el Señor le dice a ellos: mire, ¿esa moneda de quién es? Ahí está la cara del emperador romano, del César. Denle al César lo que es del César. Paguen sus impuestos, pero denle a Dios lo que es de Dios.
dice el Señor también. ¿Qué es lo de Dios? Toda nuestra vida es de Dios. Toda nuestra vida le pertenece a Dios. Lo de Dios son todos los asuntos de la fe, las cosas de la iglesia. Y en esa esfera de la iglesia, de las cosas de Dios, el gobierno no tiene por qué meterse. El gobierno civil no tiene por qué meterse. Si de aquí a mañana un gobierno dicta leyes en contra de mi fe en Cristo o en contra de mi conciencia, yo no puedo obedecer, porque se está metiendo con asuntos que son de mi conciencia cristiana. Por lo tanto, no debo dar las cosas de Dios al César, ni dar las cosas de César a Dios. Cada uno respete su campo. Como cristianos, Dios nos manda que seamos respetuosos de la autoridad. Dios nos pide que seamos ciudadanos responsables, pero al mismo tiempo exigimos respeto también de las autoridades. Pedimos que las autoridades hagan su parte, y ya que nosotros estamos haciendo la nuestra, siendo responsables y pagando nuestros impuestos. Pero exigimos que las autoridades hagan aquello para lo cual Dios los ha puesto. Es para que sirvan al bien común, como lo dice aquí San Pablo. Ahora, eso también lo exigió Juan el Bautista cuando empezó a predicar el reino de Dios y la venida de Cristo, y empezó a bautizar. Uno lee en Lucas 3:14, una nota importante allí, Lucas 3:14. Entonces está Juan el Bautista bautizando en el río Jordán, y viene una cantidad de personas, están viniendo una cantidad de personas a hacerse bautizar, confesando sus pecados y diciendo: me arrepiento, creo. Y ahí en 3:14 dice: también le preguntaron unos soldados, o sea, se acercaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. Entonces Juan el Bautista le dijo a la policía, a los soldados: no extorsionen a nadie, no acusen a nadie falsamente, conténtese con lo que ganan. Yo he tenido, hermano, varias veces que llamar a un policía y decirle: mire, ¿sabe? Cumpla con su deber. En buenas palabras, cumpla con su deber, mire lo que está pasando allá. Así que nosotros respetamos a las autoridades, respetamos el gobierno, pero no adoramos a ninguno de ellos, no adoramos al presidente, nosotros adoramos solo a Dios. Entonces, mire, hermano, según Romanos 13, el que acabamos de leer, todas las autoridades son instituidas por Dios. Y así es en el matrimonio, así es en la familia y así es en la iglesia. Si usted no paga sus impuestos, Pablo dice aquí que eso es como si uno se estuviera oponiendo a Dios. Dios ha puesto a todas las autoridades para bien de la sociedad. No pagar todos sus impuestos, dice Pablo aquí, que es robar. Ahora, es verdad que hay gobiernos malos. Esa es una triste realidad. Sin embargo, el problema no es las autoridades, sino las personas que están gobernando. Porque muchos son pecadores, paganos, no tienen a Cristo en el corazón, injustos, tiranos, y a veces hacen y administran mal lo que Dios les ha encomendado, o hacen mal los gobiernos. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir cumpliendo con lo que la Biblia dice.
La autoridad está diseñada por Dios para la protección de los buenos y el castigo del mal. Y si hace lo que es correcto, si la autoridad hace lo que es correcto, cumple la voluntad de Dios. Y Dios ha dado a las autoridades el derecho a castigar a los malos. Policías, soldados y todas las autoridades están en el lugar de Dios para cuidar al que hace lo bueno y preservar el orden social. Ahí lo dice Pablo en Romanos 13, versículo 3. Romanos 13, 3. Pablo dice, porque a los magistrados, y aquí la palabra magistrado es todo el que está en autoridad, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces las autoridades están con una tremenda responsabilidad de parte de Dios. Sean cristianas o no sean cristianas, esa es su tarea, según la palabra. Y por eso es que el Señor entonces les dijo a Dios lo que es de Dios. Una persona da a Dios cuando da dinero a la iglesia, cuando apoya a la iglesia, porque pues las iglesias no funcionan del medio ambiente. Los pastores no son cuerpos gloriosos. Hay necesidades en la obra de Dios. Y a su vez la iglesia da al César lo que es del César, es decir, paga sus impuestos al gobierno, porque es lo que manda la Escritura. Ahora, todo es de Dios finalmente. Dios nos da a nosotros el poder de obtener riqueza, y Él ha ordenado que paguemos nuestros impuestos al gobierno para que la sociedad pueda funcionar. La iglesia entonces da al gobierno lo que Dios ordenó, es decir, los impuestos. Y cuando las iglesias lo hacen, están haciendo lo correcto, porque es lo que dice la Biblia. Es algo vergonzoso que un cristiano sea juzgado por evasor de impuestos. Pero también no se ve bien cuando nosotros no damos a Dios lo que es de Dios, cuando no apoyamos la obra de Dios, el reino de Dios, la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué es lo de Dios? Es realmente toda nuestra vida. Realmente todo es de Dios. Su dinero es de Dios. Poco o mucho, pero Dios le da a usted el dinero como fruto de su trabajo. Y Dios a la vez le da a usted las facultades, las habilidades, la salud y todo para que pueda ganar como fruto de su trabajo. Nuestra obligación es contribuir no solo con el gobierno y las autoridades, con nuestros impuestos, sino también con la iglesia. Entonces la pregunta sería, ¿usted está dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Es usted un cristiano ejemplar? ¿Un ciudadano ejemplar? Nosotros tenemos que cumplir con todo esto para que no tengan de qué acusarnos de que es que nosotros somos ladrones, sediciosos, usurpadores de la autoridad y cosas de esas por el estilo. Somos ciudadanos ejemplares que amamos a Dios, respetamos las autoridades, obedecemos al Señor y obedecemos lo que es justo y lo que es correcto. Lo que no es correcto, si no podemos aceptarlo. Entonces la pregunta, ¿usted da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios?
Una pregunta que usted tiene que resolver, cada uno de nosotros. Vamos a orar.